Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Cuenya por organizarnos para conocer aspectos de nuestra ciudad y espacios de nuestra ciudad. Creo que eso es muy importante. Y también agradecerles a ustedes que tomen su tiempo para venir a escuchar pues esta charla, ¿no? Más que nada considero que es una charla entre amigos, y bueno, cualquier observación siempre va a ser muy bienvenida. Hablar sobre los hospitales de la ciudad de Puebla, a veces lo hacemos muy poco. Y sabemos que hay hospitales, pero no conocemos su historia. No conocemos cómo se fue desarrollando una red de sanidad, de salud pública, y a partir de cuándo se da esta sanidad. Desde la fundación de la ciudad de Puebla existe la preocupación por la salud. En épocas muy antiguas, allá por el año 333, en el Congreso de Éfeso, se establece que cuando se funde una ciudad, se funden tres espacios fundamentalmente: la plaza, la iglesia y un hospital. ¿Por qué es importante esto? Porque se está tomando en cuenta desde un principio que la salud es muy importante. Es importante para el desarrollo de las ciudades, es parte integrante de un desarrollo urbanístico de la ciudad, la salud. La salud, ¿por qué? Bueno, la salud para los trabajadores, ¿no? Para los viajeros, para los vagabundos, para los que transitan de un espacio a otro, es necesaria la salud. Y también porque la salud, cuando hay salud, bueno, no solamente hay un desarrollo, ¿no?, sino hay menos problemas económicos también. Por eso, en Puebla, cuando se funda la ciudad de Puebla, aunque no hay indicios muy explícitos, pero tomando en cuenta estas importantes preocupaciones que tiene la iglesia, se funda un hospital. El primer hospital que se funda en la ciudad de Puebla va a ser el famoso Hospital de San Giuseppe. Ahí hay una discusión en torno a que si existió o si no existió, o qué pasó con este hospital. La ciudad se funda en abril, ustedes lo saben, y el hospital, las noticias que hay sobre la fundación del Hospital de San Giuseppe es también en junio de 1531. Entonces es muy probable que se haya mandado fundar la ciudad, junto con el hospital, pero este hospital finalmente no deja huellas, solamente queda por ahí un mandato y no hay huellas. Bueno, seguramente sí las hay, pero las vamos a saber el día que nos permitan entrar al archivo de la catedral, porque allí está resumida toda la historia de la ciudad. Entonces, uno de los primeros hospitales que se va a fundar va a ser este famoso Hospital de San Giuseppe, que lo podemos poner nosotros que lo vamos a poner un poco en suspenso, si existió o no existió. Bueno, ahí hay una polémica importante, y lo vamos a dejar así. El segundo hospital que se va a fundar es el Hospital de San Juan de Letrán, que nosotros conocemos como el Hospitalito, que todavía está ahí un espacio en la 9, la 7. No, la 7. La 7. 7 y 2 sur. La 7 y 2 sur, que es la iglesia que está antes de llegar al Amparo. Ahí se supone que ya existió el segundo hospital, el Hospitalito. De él sí hay noticias, hay algunas reconstrucciones que se han hecho, y este hospital fue fundado en 1538, 8 años después de la fundación de la ciudad de Puebla. El siguiente hospital que se funda es el de San Pedro. También hay una discusión en torno a que si se fundó en 1541, otros que si en 1545, etcétera. Bueno, pero finalmente es un hospital que se funda y es uno de los hospitales más importantes que tiene la ciudad. Otro hospital que se va a fundar es el de la Cofradía de la Santa Veracruz, que también allí hay discusión en torno a que si se fundó o no se fundó. Lo que sucede es que en tiempos de epidemia se fundaban algunos lazaretos, espacios para atender a las personas que estaban enfermas. Entonces quedan registrados en la historia o en la memoria
de algunos historiadores y quedan ahí también en cuestión de que si se fundó o no se fundó. Este hospital se supone que se funda en 1545. El otro hospital que tenemos aquí es el Hospital de los Indios de San Pablo, que es un hospital que se funda en la parte, esta zona de San Pablo de los Frailes, que todavía está ahí la reminiscencia de ese convento. Otro hospital que se funda es en el barrio indígena de San Francisco, que se supone que los indígenas piden la fundación de ese hospital a partir de una epidemia y también desaparece un poco su información. Y ese fue en 1575. Y el último hospital del siglo XVI va a ser el de San Cosme y San Damián, que también es promovido por los indios y del que quedan señas. Este hospital se ubicó en lo que hoy es la iglesia de la Merced, y la reminiscencia que queda de este hospital es que la iglesia de la Merced también tiene una advocación a San Damián y a San Cosme y San Damián, que son los santos médicos. Entonces, en el siglo XVI, pues vamos a ver que se fundan estos hospitales, que son entre 7 y 8 hospitales, y van para el siglo XVII, vamos a tener otras fundaciones. Una de las fundaciones importantes va a ser la de San Bernardo, el Hospital de San Bernardo, que es el hospital de nuestro interés. El de San Sebastián de Aparicio también en 1634, el de los Betlemitas en 1682, y un hospital que se funda en 1604, que es el hospital que es el Hospital del Niño, pero también es como un espacio para niños expósitos, pero cumple una función, entonces queda si es hospital o no es hospital. Bueno, eso habrá que trabajarlo un poco más. En el siglo XVIII, si ustedes ven, no va a haber fundación de hospitales. En el siglo XVIII lo que vamos a encontrar es la consolidación de 4 hospitales, que son el Hospital de San Pedro, San Roque, el Hospital de Niños y el de San Bernardo. Estos hospitales, el Hospital de Niños y el de San Roque, el de San Pedro, van a transitar algunos. El de San Juan de Dios y el Hospital de San Pedro y el de los niños, ese va a transitar hasta el siglo XX. Vamos a encontrar todavía funcionando a principios del siglo XX, y ustedes saben, del Hospital de San Pedro pues dejó de funcionar como por el 80, ¿no? Más o menos. ¿El de San Pedro? El de San Pedro como por los 80. Cuando lo trasladan, no, 61. en el 61, sí, en el 61, cuando trasladan el hospital hacia el otro hospital no, en el siglo XIX, en el 61, bueno, esta parte no la tengo muy precisa. ¿El Hospital de San Pedro dice? El Hospital de San Pedro. Hasta 1917 funcionó. Hasta 1917, cuando se hace el Hospital Civil, Jesús Carranza, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en el siglo XX vamos a encontrar el Hospital de los Niños, que funciona hasta 1921, y el Hospital de San Juan de Dios, que funciona hasta 1988, más o menos. Sí, 1988. El Hospital de San Juan de Dios va a ser, atrás tiene toda una historia importante, que es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Una orden que va a nacer en España, en Granada, en la ciudad de Granada, a partir de las prácticas de un personaje de la ciudad. Algunos dicen que era un hijo ilegítimo de uno de los reyes, de Fernando II. Otros dicen que era un judío que había sido converso, por eso se llama Juan Ciudade o Juan Ciudad. Este personaje tiene toda una vida muy
muy interesante porque es itinerante, tiene muchos aspectos, muchas prácticas, como es pastor, es vendedor de libros, es comerciante, es soldado, tiene muchos trabajos, pero finalmente escucha un discurso de un sacerdote que lo llama un poco a la misericordia y él se emociona tanto y se convierte él en uno de los sacerdotes que quieren trabajar por el bien de las personas. ¿Qué está pasando en España en ese momento? En España lo que sucede es que está entrando ya en una etapa de desarrollo económico y hay una población muy empobrecida, muy explotada, y entonces esa población está sufriendo mucho, ¿no? Hay también muchas epidemias, muchos problemas económicos, y toda esa situación que se está viviendo, este personaje la recibe, la absorbe, la hace suya y trata de poner un remedio. ¿Cuál es el remedio? Él idea una forma muy especial de ayudar a los pobres. Primero los anda cargando y se los lleva a espacios, ¿no?, a donde ponerlos, porque él no tiene dónde alojarlos. Posteriormente consiguen y le donan casas y empieza a meter a esas personas a esos espacios y les empieza a dar esa atención. Una atención que está cargada mucho de humanismo, pero que también está identificando en estas personas no solamente la necesidad que ellos tienen de atención, sino que está identificando enfermedades y que hay que atender esas enfermedades. Esa actitud que él va a tener lo va a sacar del común de los personajes humanistas que hay en ese tiempo y lo va a trasladar a espacios que yo creo él mismo no se imaginaba. ¿Quiénes entran a estos espacios? Él no tiene ningún problema en recoger tullidos, enfermos, pobres, ricos inclusive, prostitutas, hombres malos, según él les llama corrompidos o corrompidas a estas mujeres, negros y judíos, blancos. O sea, él no tiene ningún prejuicio en a quién se le debe de dar la atención. Entonces, esta actitud va a trascender a través del tiempo, porque cuando se estatuyen ya los hospitales, la entrada es para todo este tipo de gentes. Inclusive el nombre, cuando ellos reciben a un enfermo, le dicen el pobre enfermo, no el pobre de que hay pobrecito, ¿no?, sino que el pobre, es enfermo y hay que darle atención porque es un pobre enfermo. San Juan de Dios nació en 1495, a finales del siglo XVI, y en este barrio de la Pescadería es donde va a hacer su obra, su magnífica obra. La Pescadería es una región de Granada que es de las más deprimidas de la población y bueno, pues nadie se atreve a entrar a ese lugar, pero él sí lo hace y empieza a recoger a todas estas personas. De inmediato va a tener algunos seguidores, van a ser 5 personas que van a ser Antón Martín, Pedro Velasco, Domingo Benedicto, Simón Ávila y Juan García. Con estos 5 personajes él empieza a desarrollar esta acción y a diferenciarse de un poco de las órdenes, de las órdenes religiosas, ¿no? Las órdenes religiosas efectivamente dan ayuda a los pobres, trabajan para ellos, sin embargo no recogen a los enfermos, no recogen a la gente desvalida y no la llevan a espacios a tratar de remediar sus males, y esto es lo que él hace. También va a tener una característica muy importante. Él empieza, digamos que inaugura una forma de hacer el bien o una forma de pedir limosna, porque él sale en las noches a pedir limosna y se va a los tugurios y
la gente pues por eso lo tildaban como loco, ¿no? Porque está loco, como un señor viene a estas horas a pedirnos aquí cuando todos están borrachos o están en sus fiestas. Él llega a pedir y les dice, miren, piensen que Dios ha sido bueno con ustedes, pero un día van a caer en la desgracia y no van a tener a dónde ir, ayuden a los que pueden. Y empieza a recoger en las noches toda la limosna que podía ser en especie o en dinero. Esa forma de pedir limosna no es muy usual en ese tiempo y quizás esa fue una de las innovaciones que él tiene. Otra de las cosas que tiene es que él mismo, y hay algunas representaciones, él mismo carga a las personas, llevaba a las personas y las cargaba. Esta pintura es del Hospital de Atlisco, que tiene una pinacoteca con una serie de historias de la vida de San Juan de Dios, que yo les recomiendo mucho que vayan, porque son muy interesantes las pinturas y muy importantes, porque además es una colección única en el mundo. Aquí nos encontramos que en el Hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Puebla también hay una colección de pinturas, pero no existen ahora esas series, ¿no? Y esta es una serie hecha por diferentes, no es una serie, es una colección de pinturas porque es hecha por diferentes pintores. Juan de Dios va a morir en 1550. Cuando él muere, la organización, el grupo de gente que tiene, que está él tratando de organizar, todavía no es una orden, ni siquiera es una congregación. Empiezan a hacer una labor para hacer una congregación. Finalmente, en 1572 logran hacer una congregación. Después, 14 años más tarde, el Papa Sixto V le concede el hacer una orden religiosa. Sin embargo, posteriormente el Papa Clemente VIII echa para atrás este trabajo y no va a ser hasta 1630 cuando logra nuevamente ser una congregación. Cuando los hermanos de San Juan de Dios llegan a México, son una congregación, todavía no son una orden religiosa. Cuando ellos logran tener su orden religiosa, se van a acoger sobre todo a todos los principios de la orden agustina, ¿no? Que es una de las órdenes más antiguas, que va a tener una serie de preceptos como son la pobreza personal, solicitud y trabajo abnegado para la comunidad, obediencia voluntaria y gustosa a los superiores. Y esta orden hospitalaria por eso se les va a llamar como una orden hospitalaria o una congregación, va a aumentar un voto más que va a ser el voto de hospitalidad. Eso los va a diferenciar, las órdenes hospitalarias se van a diferenciar de las órdenes religiosas porque el voto fundamental de estas órdenes va a ser el hospitalario. Ellos se van a dedicar solamente a atender enfermos. La vida entre las órdenes religiosas en la Nueva España, pues no era muy, pues ni en Europa, ¿no? No era muy, ¿cómo se dice? No era muy feliz, ¿no? No andaban muy contentos. También, como los partidos políticos aquí traían unos problemas entre ellos tremendos. Y muchas veces ese tipo de diferencias va a repercutir en el desarrollo de las órdenes. En el caso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, va a repercutir no solamente porque no la dejan instalarse, sino porque empiezan a poner una serie de trabas y a tratar de minar su labor. Pues yo lo que percibo es como una lucha ahí de poderes, a ver quién puede más. Bueno, hay 3 órdenes importantes aquí en México que ya están antes de que lleguen las órdenes religiosas, las órdenes hospitalarias, que son los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Y esos son los que tienen las mayores prebendas. Por supuesto que no permiten que lleguen otras porque les va a demeritar, ¿no? Simplemente en la recolección de limosnas o de personajes importantes, ¿no? Hay un trasfondo económico ahí.
Esta orden se va a extender, la congregación de San Juan de Dios se va a extender por todo el mundo. Primero va a ser una provincia en España, va a ser otra provincia en Italia, y cuando llegan a México en 1604 van a desarrollar otra provincia muy importante que va a abarcar desde el norte, el centro de la República hasta Filipinas y Barlovento. O sea, ellos van a fundar una serie de hospitales, una red de hospitales en toda esa zona. No necesariamente los van a fundar, muchos hospitales les son cedidos porque ya no están funcionando, porque ya no los pueden atender las parroquias, que eran las encargadas de atender los hospitales, y son cedidas, o los ayuntamientos también, son cedidas a estos hermanos, y entonces ellos continúan y transforman mucho la atención hospitalaria dentro de la ciudad, dentro de la Nueva España. Las órdenes hospitalarias que van a llegar a México van a ser la Orden de San Juan de Dios en 1604, la de San Hipólito, que son los roquinos, los hermanos roquinos, y la de Belén, que son las betlemitas. En el caso de San Juan de Dios, bueno, se va a encargar de los enfermos, de todos los pobres, de las prostitutas, de los mendigos, de toda la gente, de los pasajeros, de los que pasan por acá, por la ciudad. La de San Hipólito se va a ir especializando, también hace este tipo de labor, pero se va a ir especializando en dementes, poco a poco. Y la orden betlemita no es tanto que sea es una orden hospitalaria, pero lo que ellos van a hacer sobre todo es más bien atender a los convalecientes. Los trasladaban de los hospitales, por ejemplo, del de San Pedro, los trasladaban al hospital betlemita, y ahí terminaba de recuperarse el enfermo. Entonces era más bien una orden de cuidados a los enfermos. Los hermanos de San Juan de Dios van a llegar a México en 1604, a partir de, cuando está en gestión el virrey Marqués de Montesclaro, mediante una cédula real, y lo que ellos van a encontrar en 1604 va a ser pues una serie de trabas para que se instalen. Les dan el Hospital de los Desamparados, sin embargo, no se los entregan, se los entregan a la Orden de Fray Bernardino, y a ellos les entregan posteriormente el hospital. Bueno, finalmente se instala, ¿no? Pero empiezan a tener esos problemas. En Puebla les va a pasar lo mismo. Cuando llegan los hermanos de San Juan de Dios, van a empezar a aparecer una serie de cédulas para ir normando la presencia de los hermanos de San Juan de Dios. Y hay una ley muy importante, que es la Ley Quinta, libro 1, título 4, que dice que es emitida en 1652, que lo que quieren es que los hermanos se apeguen a las normas, y sobre todo obedezcan a las autoridades civiles y eclesiásticas. Tratan también de que se norme la cantidad de personas dentro de la orden, de cuántos, ¿cómo se llaman estos señores? De cuántos novicios deben de tener, y que no deben de tener más de 4. Lo que se percibe aquí es hay un gran miedo de que se establezcan más órdenes, porque ya traen su historia. Para 1624, los hermanos de San Juan de Dios, 1652, los hermanos de San Juan de Dios, ya se saltan muchas autoridades, ya tienen muchos privilegios y tratan de establecerlos a donde llegan. Entonces se establecen, tienen sus propiedades, no se sujetan a la autoridad del ordinario, es decir, del obispo, no se quieren sujetar. Ellos
levantan las limosnas, que también les quieren regular que no levanten limosnas. En fin, una serie de normas que ellos no obedecen y empiezan en tener este gran problema con las autoridades. Entre 1768 a 1773, por ejemplo, en la casa de la Ciudad de México de los Hermanos de San Juan de Dios, ellos reportan que ya atendieron durante 1768 a 1772, en 3 años, 22,350 enfermos. Es decir, era una casa importante que nos puede decir que tenían en su hospital, podían atender cerca de 370 a 400 personas y tenían 12 o 13 personas diariamente. O sea, es un hospital grande, ¿no? No es un hospital tan pequeño. En Puebla, la Orden de San Juan de Dios se va a establecer, las primeras negociaciones que se hacen para establecerse en la ciudad de Puebla van a empezar en 1626, pero va a ser hasta 1629 cuando se aprueba su instalación y empieza a funcionar el hospital hasta 1629. Se va a extender hasta el siguiente siglo. En 1730 se van a hacer cargo del hospital de Atlisco, que es un hospital muy viejo del siglo XVI, que está por cerrar, pero finalmente se lo ceden a los hermanos y tarda mucho, ¿no? Para mí es mucho tiempo, que de 1629 a 1730, pues casi un siglo, se van hacia Atlisco. Y después, en 1742, se va a fundar otro hospital en Tehuacán. Y en 1748, yo lo digo y sí lo creo, se va a hacer un nuevo hospital, se va a fundar un hospital en Izúcar. Y hasta ahí, desde mi punto de vista, termina la expansión de los hospitales en la Nueva España de los Hermanos de San Juan de Dios, en la primera mitad del siglo XVIII. Hay por ahí notas de un hospital de 1770, pero yo no le encuentro mucho fundamento. Creo que el último hospital de la orden que se funda va a ser precisamente en Izúcar de Matamoros, que estaba dentro del Obispado de Puebla. Cuando yo le dije al doctor Miguel Ángel que yo quería hablar sobre el Hospital de San Bernardo, tengo una historia ya por ahí publicada y todo, ¿no? Yo dije, pues está bien, ¿no? Pero me surgió una pregunta de inmediato. ¿Dónde se funda el Hospital de San Bernardo? Se funda en lo que es la 5 de mayo, y entre la 16 y la 18, que es Oriente, ¿verdad? 18 Oriente. ¿Qué hay del otro lado del hospital? ¿Ya se ubicaron? La cárcel. No, del otro lado, hacia el bulevar. San José. Entonces, cuando yo dije, bueno, ¿dónde se funda el hospital? En San José. ¿Qué significa San José para 1629? ¿Qué significa? Empecé a revisar algunos trabajos en los cuales yo me tuve que un poco basar en los trabajos de Grosso y Garavaglia, y donde también escribes tú, para preguntarme por qué en San José. Bueno, en esa parte de la ciudad vamos a encontrar una de las parroquias más importantes de la ciudad, San José. La otra parroquia más importante es el Sagrario. Entonces son dos focos demográficos muy importantes. San José está rodeado por los arrabales de Xanenetla, que ahora es una zona muy bonita, ¿no? Pero en otros tiempos eran arrabales. Están los barrios indígenas
en toda esa zona de la ciudad, lo que es del otro lado del río y de este lado del río también. Está el barrio de Santana, San Pablo, San Antonio, Xanenetla. Y lo que yo me encontré ahí entonces es que es una zona de mucha concentración demográfica de trabajadores. Ahí vamos a encontrar la mayoría de los oficios: ladrilleros, talabarteros, hojaleteros, panaderos, sombrereros, bataneros, peones, jornaleros. O sea, es importante la fundación de este hospital en esa zona. Ya me pasé. Bueno, ya les pasé todas las. Ya saben de qué se trata. Ya no puedo. Uh-huh. Bueno, en esta etapa, en 1678, vamos a tener en el barrio de San José, la población va a ser de 15,000 personas, de habitantes. En 1746 va a ser de 12,000, hay una merma, hay una baja, y en 1777 hay una recuperación de la población. Ahí está. Entonces tenemos, en el caso de San José, la población va a ser para este año de 1678 de 15,000 personas. En 1746, 12,000, casi 13,000 personas. Y para 1777, 16,000 la población. Entonces, eso justifica de alguna manera por qué se funda en esa zona, por qué ahí. Y hay toda una historia para que se funde el hospital. La iniciativa viene de un hermano de la Orden de San Juan de Dios, del procurador, él entonces ya estaba fundado en Orizaba otro instituto de los Hermanos de San Juan de Dios. Entonces es a través de un pedimento de un vecino de la ciudad que dice que quiere fundar le preocupan mucho la población, ve que dicen los documentos que hay muchos indios y que cada vez hay más. Habla como de una recuperación, nos están diciendo, bueno, se está recuperando la población, no nosotros ahorita lo entendemos así, sino que se preocupan porque hay más indios y hay mucha necesidad. Pero además, en esa parte es el paso obligado de Veracruz, México, México-Veracruz. Entonces hablan también de viajeros o de personas que son que es una población flotante, pero que siempre está presente. Entonces, la necesidad de fundar un hospital aparte del hospital. ¿Qué hospitales están funcionando en ese tiempo? El de Betlemita, decíamos, el de los niños, el Hospital del Niño, el de San Pedro y el de San Roque. El de San Roque para este tiempo pues ya está más identificado con la atención a las personas dementes. Esta iniciativa de fundación, bueno, lo que les dicen, lo que dice cuando recibe el marqués de Cerralbo, el virrey, este pedimento, dice, bueno, primero vamos a preguntarles a las autoridades de Puebla, y mandan un traslado para preguntar si están de acuerdo y quieren que se funde un hospital. Y inmediatamente responden y les dicen que sí, que está bien que se funde, porque además de dar los terrenos, este personaje Antonio Hernández, además de dar los terrenos, da una casa, da unos terrenos, da material y da 3,000 pesos en rentas, es decir, propiedades que él tiene y que le están redituando 3,000 pesos anuales, y esos los está ofreciendo para que se funde el hospital. Pues ¿quién iba a decir que no?
Bueno, pues les dijeron que no. Les dijeron que no, les dijeron, bueno, sí, ajá, sí está bien, pero quienes se oponen principalmente van a ser los sacerdotes del Colegio de San Ildefonso. Ahí hay un problema económico, ¿no? Cuando se funda un hospital, bueno, pues de alguna manera se tiene que mantener, hay formas, y tienen que participar de el dinero que entra a la catedral. Entonces no quieren ya que se parta más ese dinero, ¿no? Para que se den. Por otra parte, bueno, si son frailes, van a tener que salir a pedir limosna y entonces se disminuyen las limosnas para otro tipo de ejercicio que tiene el clero regular, ¿no? Entonces ahí hay una lucha entre el clero regular y el clero secular. Ese es uno de los problemas que tienen. Cuando ellos observan que son muchos los indígenas que hay, también argumentan que en este caso hay mucha necesidad, y que cuando van los indios o los indígenas van a pedir atención al Hospital de San Pedro, no necesariamente les dan, porque dicen que para eso debe haber mucha negociación e inteligencia para poder entrar al hospital. Por eso es necesario un hospital para pobres. Entonces, pues ahí nosotros decimos, bueno, nos urge una historia demográfica de la ciudad para ver cómo estaba repartida, cómo estaban funcionando estos grupos sociales, cuál era la atención, por qué había tanta precariedad. Bueno, nada más, era el único hospital, el Hospital de San Pedro. Vuelvo a repetir, el Betlemitas es para recuperación, para que se recuperen, y el otro pues es que también entraban personas en el hospital de San Roque, ¿no? Personas normales, pero bueno, creo que una vez entré y yo conocí el hospital, muchos de nosotros lo conocimos, ¿no? Y una vez entré y no me quedaron ganas de volver a entrar. Es terrible, espantoso, sí. Es hasta 1629 entonces cuando por fin se da el permiso para que ya se instalen, y Fray Carlos Cívico de la Cerda, que llegó en la segunda camada que llegan los hermanos de San Juan de Dios, él es el que viene a fundar el Hospital de San Bernardo, aquí en la ciudad. En el momento de la fundación, ellos hacen un relato de la regularidad de las calles de la ciudad, incluso decían que eran tan regulares que no necesitaban banquetas. Eso es increíble. Que las casas y las canterías eran grandes y los templos muy suntuosos. La ciudad contaba con 28 calles de oriente a poniente. En sus crónicas dicen también en este tiempo de los hospitales que existían, que era San Pedro, Belén, Expósitos y San Roque. En poco tiempo el hospital empieza a trabajar, es evidente a través de los documentos que los frailes lo primero que arreglan van a ser las enfermerías. Uno pensaría, bueno, primero van a hacer la iglesia. No, primero hacen las enfermerías y todos los espacios necesarios para el funcionamiento y la atención, para el funcionamiento de un hospital y la atención de los enfermos. Entonces construyen 2 salas para enfermos de 20 camas cada una, serán 40 camas, ¿no? Para hombres y mujeres, 20 para mujeres. Además, espacios como cocina, que era muy importante la cocina porque era parte de la terapéutica. Cuando llegaba un enfermo, pues llegaba muy mal y lo primero que hacía era reproducen esta imagen ellos. Lo primero que hacen cuando llegaba un enfermo era lavarle los pies con toda la humildad del mundo, cambiarle la ropa, ponerle una ropa blanca y meterlo a una cama. Pero aparte de que lo metían a una cama, le daban de comer. No, pues al otro día el enfermo estaba muy recuperado, ¿no? Porque ese era el problema. Entonces la cocina está vista como parte de esta terapéutica.
Por ejemplo, a un enfermo le podían recomendar un caldo de carnero para una determinada enfermedad, o le podían recomendar un caldo de gallina. En fin, dependiendo de la enfermedad que tuviera, la comida era muy importante, por eso la cocinera era muy importante. Y las cocineras eran oficios, ¿no? Era un oficio, porque se contrataban a cocineras específicamente para estos menesteres. También los espacios para los frailes, ¿no? sus celdas para los frailes. Además, tenían espacios también para los mozos, para las cocineras que vivían ahí mismo. Y en esta etapa también, la construcción de la iglesia va a ser posterior. En 1667 se pone la primera piedra por el obispo Diego de Escobar. El 8 de junio de 1681 se bendice la construcción y hasta 1696 se hace la consagración de la iglesia. Para esta consagración se hace una procesión enorme con toda la pompa que se puedan imaginar, que salen desde la catedral y van hasta donde estaba el hospital, con todos los prelados, con las cofradías, con los personajes, con las vestimentas, con palios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un evento grande muy importante. Sin embargo, el 16 de agosto del siguiente siglo hay un gran terremoto y se cae todo. Mucho trabajo, muchas cosas que sucedieron, pero finalmente esta construcción se viene abajo. En el siglo XVIII se va a reconstruir nuevamente, y a decir de los documentos, hay mucha expectativa y también mucho entusiasmo por volver a levantar el espacio, y lo levantan. Aquí yo tengo algunas dudas porque, según las crónicas de los padres de San Juan de Dios, dicen que para el terremoto fue en 1711, que para 1716 ya está levantado el hospital nuevamente. Entonces fue muy rápido, ¿no? Seguramente lo reconstruyeron. Parece que no hay una reconstrucción porque la forma que tiene el hospital ahora no nos indica que tenga que tenga una estructura antigua, ¿no? Se ve una estructura muy renovada. Sin embargo, hay mucho entusiasmo y personas que dedicaron su vida para habilitar las enfermerías. Las enfermerías que nuevamente iban a ser para 20 enfermos, además otra vez las celdas, la cocina y todos los espacios necesarios. Para 1716 el hospital contaba con 10 religiosos más 2 sacerdotes para administrar los santos sacramentos. Tenía una botica bien abastecida, atendida por los mismos hermanos. Además, tenían un cirujano que curaba en la sala y en la portería a los llegados y los heridos. Ellos todas las mañanas se formaba la gente que necesitaba atención, digamos, medicina externa, y se formaban en la calle, afuera de la calle, y ahí iban pasando y el médico los iba atendiendo y les iba diciendo, y de ahí los mandaba a la botica para que les dieran sus medicamentos. Esa era la obra de caridad que tenían que hacer. No toda la curación era así, ¿no? Había también gente rica a la que también le daban atención, pero a ella le cobraban, y con eso sufragaban un poco los gastos que tenían dentro del hospital. En promedio, el ingreso era de 574 hombres y mujeres, es decir, había un promedio de 47 pacientes al mes, 1 o 2 pacientes al año. Ahí se les daba, aparte de la ropa, la alimentación y los medicamentos. Entre 1771 y 1774 ingresaron 1,074 enfermos, de los que fallecieron 227.
Se me hace así como muy alto el porcentaje, porque la tasa de mortalidad sería poco más del 20%, ¿no? 21% o 20.5%, pero es muy alta. En el trabajo que yo tengo sobre Atlisco, la tasa de mortalidad es del 10%, mientras en Europa es hasta del 25%. Entonces, hay una diferencia en cuanto al tipo de enfermedades que se trataban o al tipo de personas que ahí llegaban. Cuando se hace una visita una visita ordinaria que se hacía normalmente a los hospitales, bueno, ellos tenían que entregar una serie de reportes. A finales del siglo XVIII declaran tener en el fondo 32,492 pesos en propiedades. Estas propiedades generaban rentas y esas rentas eran para ellos anualmente de 1,624 pesos. Pues era mucho dinero, ¿no? Para nosotros ahorita no es nada, pero para ese tiempo era mucho dinero, ¿no? No sé, una casa, ¿cuánto podía valer? 50 pesos, ¿no? ¿Una casa? Sí, 3,000 pesos. No. Es mucho, ¿no? 3,000 pesos. Una casa grande. Es posible. Como la casa blanca. No. Así de grande. Bueno, entonces estas rentas anuales, además ellos declaran que levantaban 600 pesos anuales de limosnas. Entonces, con eso ellos tenían una entrada de 2,224 pesos para la atención de los enfermos. Como yo trabajé en el hospital de Atlisco, se me hace mucho dinero, porque en Atlisco había mucha precariedad, pero la gente se curaba más. Eso bueno, estaba en el mercado también. En el último cuarto de este siglo parece que no hay esos conflictos. Declaran ellos una entrada de dinero de 9,571 pesos y una salida de 10,008 pesos, es decir, tienen un poquito más de 500 pesos. Cuando el superior les dice, bueno, ¿y entonces qué van a hacer si les faltan 500 pesos? Dicen, bueno, ese dinero que resta para poder tener el cargo y data en términos normales, nosotros nos recuperamos con la atención de enfermos ricos y donativos también que nos dan las personas pudientes de la ciudad. Entonces, más o menos tienen una buena existencia, yo así lo creo. Las enfermerías contaban con buenas camas, colchones, cobertores, frazadas y colchas, con bastante provisión de ropa blanca para los enfermos y todo lo necesario para la atención que brindaba el Instituto a los pobres. La enfermería contaba con un retablo dorado donde se veneraba al Beato San Juan de Dios con ropa y tela de terciopelo y lustrina. Está bien, ¿no? Yo creo que es interesante que tengan dentro del hospital su propio retablo. La iglesia ya para ese tiempo era mediana, muy aseada, y la describe con altares dorados y lienzos con pinturas de buena calidad. Todo esto es nuevo. Además, ropa para posee buenos ornamentos y mucha plata para el culto, así lo reportan. También tienen ropa blanca de muy buena calidad para el culto. El altar mayor en ese tiempo, a finales del siglo XVIII, en el último cuarto, en unos documentos reportan tener un retablo labrado y otros un retablo ya dorado, ¿no? Dicen ellos que está a la moda, barroco completamente. La importancia del convento hospital de San Bernardo propició que surgieran allí personajes muy importantes. De ahí sale un Juan de San Joseph, que llega a ser nombrado comisario general de la Orden en la Nueva España, es un cargo muy importante. En 1821 hay algunos indicios de que la práctica de la medicina en este hospital es muy importante, porque para ese tiempo hay una academia de medicina de la ciudad que sesionaba en el Hospital de San Pedro.
y de ahí se va al Hospital de San Juan de Dios, o sea que hay una práctica médica importante, hay conocimiento que se está generando, y nos habla también de que el hospital para ir de 1820 más o menos, pues está dentro de esta dinámica de conocimiento de la medicina. Sin embargo, en 1821 se van a suprimir las órdenes religiosas y ahí empieza un poco el declive, ¿no? Que es una parte que todavía yo no conozco del todo. En la Guía de Forasteros de 1852 describe que el Hospital de San Juan de Dios tiene un prior, tiene un capellán, un administrador, un médico, un encargado del botiquín, 3 enfermeros y 20 enfermos. O sea, todavía está trabajando en buena medida. A partir de 1861 el inmueble tiene diferentes usos. En 1861 los hermanos ya se van de acá y empiezan a alquilar el hospital para corrales, para escuelas primarias de primeras letras, en 1901 se construye el Palacio de Justicia, que conocemos nosotros, que está del lado de la 18 y la 3. Y en 1867 se instala la cárcel de San Juan de Dios, una historia también ahí importante, ¿no? Y tenebrosa también. Funciona ahí hasta 1988. Desde 1998 al 99, el local alberga ahora lo que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Creo que me parece que no tuvo un mal fin, ¿no? Porque si está ahora sirviendo de alguna manera para sanar algunos otros aspectos de la sociedad, creo que ese fin me parece bien. En el caso de Atlisco, pues todavía no saben qué hacer con el hospital, ya sacaron el hospital de ahí, le quitaron más de 300 años de historia y todavía no se sabe qué va a hacer ahí, y así como están las cosas, pues no. El inmueble durante 192 años fue convento hospital y 121 años fue cárcel, porque la cárcel se traslada en 1988 a lo que hoy es el Cerezo. Entonces esa es una parte de la historia del hospital. Faltan muchas cosas todavía por desarrollar, por hacerlas. No hay muchas fuentes también para trabajar. Las autoridades eclesiásticas son muy cerradas. El padre de San Juan de Dios, pues parece que yo lo he entrevistado varias veces y no dice que no tiene nada de información, que no tiene nada, que no tiene nada. En todas las parroquias nosotros sabemos que siempre hay algo. Bueno, estos cuadros son un poco lo que aluden a el comportamiento, o más bien a las intenciones de San Juan de Dios. Este cuadro es muy hermoso porque son unas prostitutas a las que San Juan de Dios está tratando de convencer de que se retiren de esa vida y llevárselas, ¿no? Para redimirlas. Esta parte es en el fondo, del lado derecho, lo que se ve es un fraile que está preparando medicamentos y al fondo se ven los enfermos en sus camas. Entonces nos refleja un poco la vida del hospital. Este cuadro también está en San Juan de Dios en Atlisco. Este ya es el nuevo edificio. Lo que vemos aquí es un foso, un lugar de castigo para los frailes. El hospital funcionó también como convento, que era algo que tenían prohibido, pero lo hicieron en todas partes, ¿no? Entonces está funcionando como convento. Yo le preguntaba a una persona, ¿pero por qué eso? Dice, bueno, es que estos lugares eran de castigo para los frailes cuando cometían faltas, ¿no? Los encerraban en eso. Es un foso ahí muy feo. Cuando se tomaron estas fotos, que fue por ahí por el 98-99, se estaba reconstruyendo el hospital y ya se sabía que iba a ser para el grifo. Si mal no recuerdo, era Bartlett el gobernador cuando se hizo la reconstrucción del hospital.
Entonces, lo bonito de estas fotos es que son de esa parte de la reconstrucción que se está haciendo. Esta es la parte antigua del hospital, la 5 de mayo. La última noticia que tuve yo de la campana es que se la habían robado. Ustedes se pueden imaginar quién se robó una campana. Tengo que ir a corroborar eso, pero fue un escándalo en ese momento. El cuadro que ven aquí ustedes en medio, ese fue hecho por los presos, porque fueron unas pinturas que encontramos en el comedor de los presos. Y entonces el fotógrafo que sacó estas fotos, pues se le hizo bien y me parece importante. Abajo tenemos el zaguán que está a la entrada, si recuerdan ustedes la primera fotografía, está en la entrada del zaguán. En este año, por ahí por el 98, que me entrevisté con el padre en una de las entrevistas, lo que me dijo me trastornó porque me dijo, ¿y ese portón? Pues así lo voy a dejar, que se deshaga. Porque si esto es propiedad federal, el gobierno no nos da nada para mantenerlo y a mí no me importa que se destruya. Un criterio así es muy lastimoso, ¿no? Para los que nos gusta cuidar el patrimonio de la ciudad. Bueno, y esta parte es la de 1901, cuando se construye el Palacio de Justicia en esta parte, ¿no? Que seguramente fue la parte que estaba destinada a corrales y, por ejemplo, en el hospital tenían carneros, porque era importante como parte de la terapéutica el carnero, entonces criaban carneros o tenían también aves o plantas, ¿no? Plantas medicinales también. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Pues eso es todo lo que yo les puedo comunicar el día de hoy. Espero que se les pueda comunicar más cosas interesantes. Muchísimas gracias.